Buenos días, amada familia del Señor. Qué gozo estar juntos y poder animarnos y abrazarnos también. Siento la mañana fría, no sé si usted la siente como yo. Si usted tocara mis manos están heladas. Pero que sea el Señor abrigándonos. Qué alegría, qué bueno es Dios y qué preciosas realidades que declaramos, ¿no? Su amor inagotable. ¿Qué podemos hacer para que su amor se aleje de nosotros? Absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Familia del Señor, doy gracias a Dios porque Él fue el que me levantó esta mañana. No tenía fuerzas para levantarme, honestamente, pero la gracia del Señor. He estado con una pequeña infección, la llamo por fe pequeña, en mi garganta, y bueno, que sea el Señor fortaleciéndose Él con poder en medio de nosotros, amén, para poder hablar esta mañana. La complacencia en la mente del Espíritu es el título de esta mañana. La complacencia en la mente del Espíritu. Complacencia es la clave que nos prepara para escuchar a Dios, nos prepara para escuchar su voz. Por favor, vamos a recorrer la Biblia en algunos pasajes, pero vamos a ir desde el comienzo, Génesis. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 4. Nuestro primer pasaje de varios que vamos a estar cubriendo en esta mañana. Y estar en Cristo es haber sido traídos al gozo. Por favor, la persona junto a usted, estar en Cristo es haber sido traídos al gozo de Dios, al placer de Dios. Es importante, quizás hayan muchas definiciones, pero hermano, esta definición de estar en Cristo para mí es la campeona, porque haber sido puestos en Cristo no es haber sido puestos simplemente en un lugar de información. Dios no nos trae un lugar de información. Dios no nos trae un lugar de conceptos. A ver, ¿qué conceptos nuevos vamos a aprender? Dios lo que hace es traernos a su gozo, a su placer. Cuando mencionamos el término gloria, estamos refiriéndonos al placer de Dios. Por favor, definamos bien, ¿qué es gloria? Gloria es placer. Cuando nos gloriamos en algo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos gozando en algo. Gloriarse es gozarse, jactarse, buscar en algo la razón para alegrarse. Hermanos, nosotros fuimos traídos a Cristo, que es la evidencia y la manifestación de la gloria de Dios en la tierra. Quiere decir que fuimos traídos a su placer, a su gozo. Hermanos, qué descubrimiento en el Espíritu es esto para cada uno de nosotros, hermanos, porque significa que fuimos traídos al lugar de mayor deleite, al lugar de mayor delicia, Cristo Jesús. Es por eso que no tiene sentido, hermanos, que usted permanezca con el rostro triste, porque fuimos traídos al gozo de Dios, fuimos traídos a la realidad de Dios. En medio de lo que atravesamos, aún en el valle de sombra de muerte, tenemos una realidad. Él está con nosotros. Se nos quitan las cosas temporales. ¿Qué se nos quitó? Nadie nos puede separar de la realidad en Cristo. Hermanos, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, hambre, desnudez nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, si las tribulaciones nos roban el gozo, entonces es una oportunidad perfecta para preguntarnos, ¿será que yo lo he descubierto? ¿Será que yo estoy ejercitando mi realidad en Cristo? Porque estar en Cristo es haber sido traídos al gozo de Dios. Y esto es tan significativo porque esto es lo que activa, diga conmigo, activar la mente del Espíritu. ¿Qué activa los pensamientos de Dios en nosotros? Es la conciencia de gozo, es la conciencia, Señor, estoy en ti, tú estás en mí y tengo toda la plenitud de Dios morando dentro mío, sin importar lo que sucede. Sin importar las tormentas, hermanos, estamos en Cristo, estamos en el gozo de Dios, en la realidad de Dios. El pecado redujo la vida a obtener información. Hermanos, pensamos que nuestra vida se resolvía con información. ¿Qué necesitamos? Más información de esto, de esto, de esto. Si supiera más, si conociera más, entonces yo sería feliz. No. Si yo disfrutara más, aprendería a vivir la vida.
Si yo disfrutara más la realidad de Dios, la realidad de Cristo en mí, entonces Dios empieza a manifestar su sabiduría en nosotros. Dios empieza a guiarnos, a dirigirnos. Dios empieza a consolarnos. Dios empieza a orientarnos cuando nosotros aprendemos Edén. Edén es el lugar del deleite y ese lugar hoy es Cristo. Cristo es nuestro Edén. No interesa dónde está el Edén físico. Mucha gente conjetura qué habrá pasado con el huerto del Edén. No interesa, porque al final después vino el diluvio y destruyó la tierra. Es decir, de lo que haya sido el Edén físico ya no queda ni rastro. Pero hermanos, esa realidad se consumó en Cristo Jesús y la tenemos morando en nuestros corazones. Cristo en nosotros es el Edén. Vivimos en el Edén. Edén, el paraíso, hermanos. No esperamos un paraíso futuro simplemente. Gloria a Dios por las realidades venideras. Pero mi hermano, la realidad determinante de nuestras vidas es que tenemos un paraíso hoy. Cristo en nosotros es el paraíso. Cuando el ladrón que reconoció su condición y se rindió a Cristo en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy, no mañana, no en el futuro, hoy es el disfrutar del paraíso conmigo. No por la muerte, sino porque Él estaba llegando a Cristo y Cristo es el paraíso. ¿Entendemos eso, familia? Hermanos, el gozo es hoy. Así que tenemos muchas razones para sonreír. Por favor, sonría. No me mire con esa cara de bravo, por favor. No me mire con esa cara de molesto. Yo no le he hecho nada, yo espero. Anímeme, por favor, en mi debilidad física con su sonrisa. Familia del Señor, porque el conocimiento sin gozo se vuelve estéril y cansado. El conocimiento sin gozo se vuelve estéril, cansado. El conocimiento sin gozo se vuelve improductivo, no produce nada. Hermanos, disfruta primero, conoce después. Disfruta primero tu realidad en Dios y el Señor te va a empezar a revelar, te va a empezar a manifestar. Disfrutar, disfrutar. No venimos por conceptos, venimos porque es deleitoso convivir con los hermanos. Es deleitoso, dice, habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía su bendición. Hermanos, quizás en otro momento íbamos a la iglesia y cada uno cumplía con un rito y no había disfrute, no había comunión. Hermanos, haber sido traídos a Cristo significa que ahora vivimos un deleite continuo. Abrazarnos, saludarnos. Hermanos, encontrar la oportunidad, conocer a Miguel esta mañana, qué hermoso. Hermanos, esa es la realidad de Cristo en nosotros. Hermanos, el Evangelio no nos desconecta, el Evangelio nos conecta al otro. El Evangelio nos conecta al otro. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de gozo que esa realidad tiene que ser manifestada. ¿Qué pasa si no dejamos salir este gozo? Explotamos, hermano. Es una realidad que nos gobierna, es una realidad que está dentro, que nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. Hermanos, no te desconectes, porque el gozo nos une a la vida. Cada realidad de la nueva creación es para celebrarla, no para memorizarla. Cada realidad de Cristo no es para memorizarla, es para celebrarla. Hermanos, a ver, ¿qué memorizo hoy? ¿Qué versículo me memorizo hoy? No. ¿Qué disfruto hoy? ¿Qué realidad de Cristo? Ninguna realidad de Cristo es para memorizarla, simplemente cada realidad de Cristo es para disfrutarla. Disfrutamos su amor. ¿Su amor para qué es? Para disfrutarlo. ¿Su salvación para qué es? Para disfrutarla. Las realidades que se nos dieron son para disfrutarlas, no son para llenar nuestro coco de información. Son para disfrutarlas. La Biblia, ¿para qué es? Voy allá, Señor, ¿qué realidad voy a disfrutar? ¿Qué realidad me voy a gozar? Familia, el gozo es la manifestación de que estamos en Cristo. La realidad del placer, del deleite, porque Edén, Dios puso al hombre en Edén. Dios puso al hombre en el gozo, en el placer, en el deleite. Y eso fue lo que Cristo restituyó. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No quite la sonrisa, por favor. ¿Cómo operamos en este deleite?
Hoy vamos a clavar una realidad en el corazón que nos afirma para operar en ese deleite, en esa delicia, en ese gozo. Y es la realidad de la complacencia. Diga conmigo, complacencia. Complacencia, estar complacido. ¿Qué significa esto? Familia, quiero que entienda esto. La complacencia es el ambiente de la bendición. La complacencia es el ambiente de la bendición. Todo lo que a Dios le complace tiene su bendición. ¿Dónde Dios derrama su bendición? Donde Él está complacido. Donde Dios está complacido, hermanos, la bendición está allí. Salmo 133 dice, allí Dios envía su bendición y vida abundante. Quiere decir, en un pueblo, en un cuerpo, en una familia, en una comunidad que disfruta la relación de gozo, Dios envía allí su bendición y vida abundante. Por favor, anótelo, Salmo 133. Hermanos, este es el principio. Si Dios está complacido, allí está su bendición. Por favor, guardemos esto, familia. Este es el punto base de esto que Dios nos quiere hablar en el Espíritu. Si Dios está complacido, eso basta. Allí estará su bendición. No tenemos que pelear por su bendición. No tenemos que pelear por su manifestación. No tenemos que pelear por su esfuerzo para que Él haga una obra. No, basta que Dios esté complacido y que nosotros lo sepamos, para que entonces toda su bendición esté allí. Hermanos, eso es suficiente. Allí es donde Dios va a desplegar su poder. ¿Dónde Dios despliega su poder? Donde me esfuerzo, no. Cuando yo me porto bien, allí está el poder de Dios, no. La bendición y el poder de Dios están donde Él está complacido. Por lo tanto, yo quiero asegurarme de que lo entiendo. Génesis 4:4. Cuando Dios se agrada, cuando Dios se complace, allí está su manifestación. ¿Qué pasa cuando Dios acepta? Cuando Dios acepta, Él bendice. Dios se agradó de Abel. Dios se agradó de Abel. Dios se complació en Abel. Y el resultado, Dios lo declaró justo. Mira lo que dice el verso 4, Génesis 4:4. Abel presentó también al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado, con complacencia a Abel y a su ofrenda. ¿Qué fue primero entonces? Dios se complació. Mira el resultado ahora. Cuando Dios se complace, mira lo que dice Hebreos 11:4 acerca de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo. ¿Por qué recibió testimonio de ser justo? Pues Dios aceptó su ofrenda. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Aceptar. Dios se complació, Dios aceptó. ¿Y el resultado? Abel fue declarado justo. ¿Qué es primero? Complacencia. Donde hay complacencia, entonces va a haber justicia. Donde hay complacencia va a haber rectitud. Hermanos, muchas veces peleamos para que la gente se comporte bien, para que la gente sea recta. Papás se agobian muchas veces porque quieren que su hijo actúe correctamente. Mira primero, la complacencia produjo rectitud. Abel recibió testimonio de haber agradado a Dios y vino entonces la conciencia de justicia. ¿Qué
¿Qué esperamos nosotros para estar complacidos primero? Si tú te portas bien conmigo, entonces yo estoy complacido contigo. Y aunque eso es cierto y razonable, primero Dios quiere complacencia y entonces el resultado viene rectitud. Esto se va a ir aclarando en el proceso, pero quiero que de este momento usted guarde: la complacencia es primero, la rectitud le sigue. Complacencia. Vamos a otro pasaje, Génesis 8, verso 20. Dios se agradó de Noé y el sacrificio que Noé elevó a Dios. Después del diluvio, Noé hizo un sacrificio, elevó un sacrificio a Dios. Como resultado, mire lo que pasa. Yo quiero que usted note la secuencia: complacencia y luego lo que produce. Mire, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Verso 21, al Señor le agradó. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra. ¿Qué fue primero? Dígame usted, por favor. Dios se agradó. ¿Qué le sigue? Dios determina: no voy a maldecir más la tierra. ¿Qué fue primero? Complacencia. ¿Qué le sigue? Dios trae su bendición, Dios trae su estabilidad. Continuemos leyendo. Dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más, mire el pacto que Dios está haciendo. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios se complació y el resultado fue: Dios trajo estabilidad a la tierra, estabilidad a las estaciones, estabilidad a la vida sobre la tierra. Qué hermoso. ¿A partir de qué? De un Dios complacido. Yo no creo que la tierra va a ser alterada en sus ecosistemas. El calentamiento global. Por eso es que yo no creo el calentamiento global. ¿Por qué no creo el calentamiento global? Porque aquí hay un Dios complacido que prometió: nunca se va a alterar las estaciones. Nunca se va a alterar. Van a haber cultivos, van a haber cosechas, va a haber frío, va a haber calor, va a haber verano, invierno, va a haber día y noche. Él lo prometió. Todo ese discurso fatalista tenemos que irlo desechando, familia, porque no es bíblico. Él ha prometido sostener la tierra. Dice que Él sostiene al universo con la palabra de su poder. Pero todo a partir de qué? Veámoslo, por favor. Porque Dios está complacido. Qué hermoso. Dios se agradó y entonces trajo estabilidad. Vamos a Génesis 22. Le dije que íbamos a recorrer. Dios se agradó del sacrificio de Abraham. Dios se complació. Wow. ¿Y cuál fue el resultado? Le dio promesa irreversible. Diga conmigo, irreversible. Cuando Dios promete, es irreversible. Nada puede revertir su promesa. Guardemos esto a su hermano al lado suyo. Dios no puede revertir su promesa. Hermanos, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios cambie. Sus promesas son fieles. Mire la promesa que le da a Abraham: bendición y multiplicación, pero a partir de complacencia. Verso 16, le dijo Dios a Abraham: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, o sea, no me has negado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu simiente. La palabra allí es simiente, tu descendencia, y la simiente es Cristo. ¿Cuál es la descendencia verdadera de Abraham?
La verdadera simiente de Abraham no es étnica, no es sangre que corre por las venas físicas. La verdadera descendencia de Abraham es en Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham? En Cristo. La simiente, la descendencia. Amén, familia. ¿Quién es el pueblo de Dios? Cuidado, usted me dice, una nación étnica. El pueblo de Dios está conformado por gente de todas las etnias en Cristo. El pueblo de Dios es usted en Cristo. Ah, no, es que el pueblo de Dios está allá en medio. No, cuidado. Todo lo que está en Cristo es pueblo de Dios. Todo lo que está en Cristo es su descendencia. Todo lo que es en Cristo. Porque esa es la verdadera simiente de Abraham. Y no lo digo yo, por favor, estudia el apóstol Pablo, Gálatas, capítulo 3. Familia, multiplicaré en gran manera, dice, tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En otras palabras, tu descendencia conquistará a tus enemigos. En tu simiente, por favor, si usted tiene una Biblia física, facilito, allí ponga Cristo, simiente, Cristo. Cristo es la simiente. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Qué hermoso. Mire toda la promesa que Dios le da. Te bendeciré, te multiplicaré, tus enemigos serán conquistados. Pero ¿qué pasó primero? Dios se complació en él. Porque primero es complacencia. Diga conmigo, primero complacencia. Entonces viene la multiplicación, la bendición. Qué hermoso, familia. Donde hay complacencia, hay bendición y multiplicación. ¿Qué necesitan nuestras familias para florecer? Que seamos intencionales en el ambiente de complacencia. ¿Qué es contrario al ambiente de complacencia? Un ambiente de condenación, un ambiente de juicio, un ambiente de queja. Así es. Hermanos amados, el ambiente que nos gobierna no es el ambiente de queja, no es el ambiente de murmuración, no es el ambiente de que todo me cae pesado. Hermanos, el ambiente que nos gobierna es el ambiente de Dios está complacido. Dios está complacido. ¿Lo disfruta? ¿Lo cree? Dios se agradó de David y por eso lo liberó de todos sus enemigos. Miren lo que dice el Salmo 18, verso 17. Vamos a Salmo 18, 17. Miren lo que dice. Me rescató de mis... El Salmo 18 es un mensaje, una canción resumen de David de toda su vida. David al final de su vida, en el libro de segundo de Samuel, al final se vuelve a repetir el Salmo 18. David mira hacia atrás. David mira su juventud, mira su adultez, ya él como anciano, y dice: wow, Dios, cómo tú me has librado de mis enemigos. Él empieza a hacer un recuento, por eso es que es un salmo largo. Y él empieza a hacer un recuento, cómo Dios lo ha liberado. Mire lo que dice el verso 17. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Ahora, pero siga leyendo. Me condujo a un lugar seguro. Hermanos, David estuvo rodeado de enemigos. Enemigos en su propia casa. Enemigos. El rey de la nación era enemigo de él. A pesar de que le sirvió, le ayudó. Su padre, sus hermanos en un momento se volvieron opositores de David. Y David puede ver hacia atrás y decir: Señor, tu mano ha sido fiel. Toda mi vida tú me has guardado. Toda mi vida tú me has conducido a un lugar seguro. Pero mira, lee por favor. Me rescató. ¿Por qué? Porque en mí se deleita. ¿Cuál es el secreto de que David fue guardado?
David enfrentó batallas, peleó contra todas las naciones enemigas opositoras. Y David podía en cualquiera de esas batallas, podía haber caído muerto. Pero David al final reconoce, hoy soy viejo, toda mi vida Dios me ha librado de mis enemigos, pero la razón es una, porque Dios se agradó en mí, porque Dios está complacido conmigo. Puede sonar osado lo que está diciendo David, pero hermanos, es una verdad que necesitamos abrazar. Si Dios nos libera y nos guarda, no es porque hemos hecho algo, es por el solo hecho de que Dios se agradó de nosotros en Cristo. ¿Por qué Dios me guarda? Porque Él se agrada de nosotros. A algunos les está haciendo un difícil procesamiento en sus cabecitas, porque algunos todavía no podemos comprender la complacencia. Hermanos, la única razón por la que vale la pena ponerse de pie cada día es porque Dios está complacido con nosotros. Eso es lo que el Padre ganó. No hacemos las cosas porque tengo que. Hacemos las cosas porque mi Padre está complacido conmigo. David dice, Dios se agradó de mí. Siempre le cuento mis cosas no contadas. Este era un salmo que yo me saltaba. Y me saltaba, ¿por qué? Justo por ese versículo. Señor, porque eso podía haberlo dicho David, pero yo no puedo decir eso. ¿Tú te agradas en mí? No, Señor, saltemos esto, no lo entiendo. Pero no entenderlo es no entender Cristo. Porque el Padre me puso en Cristo. Y al estar en Cristo, tengo suficiente razón para estar convencido de que el Padre está agradado de mí. ¿Cuántos pueden decir, Dios me libera porque está agradado de mí? No por mis méritos, sino porque estoy en Cristo. Familia amada, es por su agrado, es por su complacencia, es por su placer. Quiere decir que donde hay complacencia hay liberación. Tremendo, mis hermanos. Vamos al primero de Reyes, capítulo 3. Salomón. Dios se agradó en Salomón y le dio un corazón entendido. Y no solamente que le da un corazón entendido, un corazón que escucha, aparte le añade, diga conmigo, la complacencia añade honra. Mire, verso 10, al Señor le agradó, por favor resalte eso. En mis notas se me olvidó resaltar, pero ahí estaba la clave. Al Señor le agradó. Siempre parte del agrado. Todo lo que Dios va a hacer lo hace primero agradado, complacido. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, y Dios le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. ¿Por qué Dios me responde la oración? Porque estoy consciente, Él está complacido conmigo. Hermanos, si no tenemos este entendimiento, hermanos, ¿por qué oramos? Si orar significa tirar monedas a ver qué pasa, la suerte, a ver si Dios me escucha, hermanos, no tiene sentido entonces orar. Tiene sentido orar porque sé que Dios me escucha, porque sé que Él está complacido conmigo en Cristo. Podemos tener esa convicción. Nuestras oraciones serán poderosas cuando partimos de la complacencia.
Nuestras oraciones serán efectivas cuando partimos del entendimiento. Dios está complacido conmigo en Cristo. Dios está complacido con nosotros en Cristo. Iglesia, Centro Familiar Cristiano, Ciudad de la Verdad. Dios está complacido con cada uno de nosotros por estar en Cristo. Hermanos, y eso debe ser motivo de alegría para llegar a Dios siempre con oración. ¿Cuál es el pueblo que ora? El que está consciente. Dios está complacido conmigo y sé que yo puedo llegar con mi petición y Él me escuchará. No siempre responderá como yo espero, pero siempre responde y siempre responderá para mi mayor bien. Siempre responderá para mi mayor deleite. Familia, mire lo que, como has pedido, Dios se agradó. Verso 12, voy a concederte lo que has pedido, Salomón. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Dios lo honró a Salomón, pero primero que fue complacencia. Dios estaba complacido con Salomón. Pensando en esto y meditando en esto, reflexionando en esto, yo me decía, Señor, no tiene sentido caminar en la vida si todavía no estamos seguros de que tenemos tu agrado, Señor. No tiene sentido, Señor, emprender, hacer algo, Señor, a partir de la inseguridad. ¿Será que Dios me ama? A ver, voy a ver. Si Dios me ama, quizás bendiga mis planes, quizás bendiga estos proyectos, quizás, no sé. Si hacemos una encuesta, ¿usted está seguro que Dios escuche su oración? Muchos probablemente duden en la respuesta. Y la razón por la que dudamos es porque no estamos seguros de que Dios está complacido con nosotros. Creemos que Dios está complacido con nosotros. La seguridad de eso es la evidencia de que estamos en Cristo, familia. Dios no está complacido conmigo por mi buen comportamiento. Absolutamente. La única razón por la que sé que Él está complacido conmigo es porque Él me tomó de mis tinieblas y me puso en Cristo. Por eso sé que Él está complacido. Y es una seguridad. Esa es la fe. La fe es creer lo que fue hecho. La fe no es futuro, la fe es creer en un hecho ya pasado, terminado, realizado. Él me puso en su Hijo y yo lo creo. Y es por eso que puedo acercarme a orar, es por eso que me puedo acercar con la seguridad. Él me escucha, Él me recibe. Si tú estás en Cristo, tú no puedes creer que Dios tiene un garrote contra ti, porque Él es nuestro Padre. Él todo lo que está haciendo lo permite. ¿Para qué? Para formar su vida en nosotros. No es para destruirnos. Vamos a enfrentar aflicciones, definitivamente sí. Vamos a enfrentar presiones, definitivamente sí. Pero nunca para los que estamos en Cristo será para destruirnos o para dañarnos. Siempre será para formar más la imagen de su Hijo en nosotros. Esa es la seguridad. Señor, gracias. No entiendo esta aflicción, no entiendo esta situación, quizá no entiendo esta presión, pero sé que en medio de eso tú estás complacido conmigo y estás formando a Cristo en mí. Créelo, créelo. Tenemos que partir de la complacencia. Complacencia es la mente del Espíritu. Hermanos, Israel en el desierto, vamos a Números 25. Israel en el desierto había caído en inmoralidad. Se unieron en matrimonios inmorales con naciones paganas y el juicio vino sobre la nación. Pero un hombre llamado Finés intervino en medio porque la plaga estaba consumiendo. Ellos abandonaron al Señor su Dios y una plaga vino a consumirlos. ¿Te imaginas una plaga que viene a destruir a todo el mundo? Toda la nación estaba siendo consumida por la plaga, pero un
un hombre llamado Fines interviene y elimina a los responsables y Dios se complace en Fines. Esto es lo que dice Números 25. Fines, hijo de verso 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas. Mira, un hombre. Dios se complació en un hombre. La ira santa de Dios contra un pueblo que había abandonado completamente a su Dios. Ahora, basta que un hombre, diga conmigo, uno solo, en quien Dios está complacido. Este hombre interviene y la plaga cesa. Por un hombre, pero un hombre en quien Dios se agradó. Mira lo que dice. Este hombre, Fines, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile, ciertamente, lea por favor estas palabras hermosas, yo le doy mi pacto de paz. Donde hay complacencia está la paz de Dios que gobierna. Hermanos, mira lo que dice, le doy mi pacto de paz y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Es decir, por lo que hizo, él y sus hijos para siempre vivirán en mi presencia. Por un hombre. Porque Él es el Dios que hace misericordia hasta 1000 de nuestras generaciones. Hermano, donde Dios se complace, donde Dios está complacido, ahí hay una bendición garantizada. No solo para ti, para tu descendencia. Hermanos, nuestra descendencia es del Señor. Nuestra descendencia, nuestros hijos le pertenecen al Señor. Por favor, quita de tu mente la inseguridad. Padres, este es un mensaje para padres. Por favor, abracemos la complacencia de Dios en nosotros y nuestras generaciones. Porque son nuestros temores, son nuestros miedos los que conducen a nuestros hijos a vivir en zozobra, miedo a equivocarse. Y entonces, cuando se equivocan, prefieren abandonar al Señor, prefieren abandonarnos a nosotros. Hermanos, nuestros hijos van a ser poderosos, no porque están con el pendiente, tengo que agradar a mi papá. No, porque mi papá está consciente que yo le agrado, que Él está complacido conmigo. Pastor, ¿y cómo puedo estar seguro de que Dios está complacido conmigo y con mis generaciones? Porque te puso en Cristo. Y su pacto de paz se cumple para nosotros y para nuestros hijos. Nuestros hijos no son del diablo. Nuestros hijos no le pertenecen al diablo. Y te lo digo con la mayor objetividad, mayor claridad, sin sentimentalismo y sin pasiones. Si yo estoy en Cristo, si tú estás en Cristo, tus hijos son del Señor. Punto. Punto. Nuestros hijos son simiente del Señor. Nuestras generaciones. Dejemos de verlos como hijos del diablo, porque entonces invalidamos la realidad y la promesa de Dios. Nuestros hijos son del Señor. ¿Lo creemos? Nuestros hijos le pertenecen. Simiente santa del Señor. Hábleles desde la complacencia. Hábleles desde el agrado. La religiosidad aparente creó un sistema donde los chicos, tengo que hacer, hay reglas y mandamientos, y esto. Definitivamente esa no es la vida de Dios. La formación de Cristo en los corazones de nuestros niños no es por reglas, no es por imposiciones, ni mandamientos, ni por tareas que le enviemos. Tienes que cumplir la tarea. No tiene nada que ver con eso. La formación de nuestros niños tiene que ver con mostrarles una naturaleza que los gobierna. Cristo. Allí es donde todo lo demás cobra sentido.
las palabras, las instrucciones, los mandamientos, pero todo parte de ¿qué? Hijo, tú tienes la naturaleza de Cristo. Cristo se expresa así. Cristo no se expresa de esa manera, porque tú eres de Dios. Cambia completamente, a diferencia cuando llegamos con acusación, cuando llegamos con condenación. Te lo dije, muchacho necio, rebelde, eres un bueno para nada. Eso habla de un padre que no ha conocido la complacencia. Es diferente educar desde la complacencia a educar desde la imposición, desde la condenación y desde el juicio. ¿Cómo educas? El mejor fruto y el fruto más deleitoso es cuando tú llevas a tus hijos, no a reglas ni a mandatos, cuando tú los llevas a ver la naturaleza de Cristo que los gobierna. Porque contra tales cosas no hay ley. Hermanos, qué hermoso. La educación cuando, hermanos, nuestro trabajo, es ya el 2 de septiembre arrancamos el nuevo año lectivo con Jalel. Y hermanos, Dios nos ha dado durísimo. Desde que terminaron las clases a mediados de julio hasta el día de hoy, Dios ha estado trabajando con nosotros en amor, haciéndonos ver. No es por tareas, no es por llenarlos de conceptos, no es por llenarlos de información, es llevarlos a conocer quién habita en ellos, escuchar la voz de Dios. Porque entonces, donde quiera que estén, aun cuando tus ojos no le están viendo a tus hijos, aun cuando los ojos de los líderes no están viendo a los chicos, si les hemos enseñado a los hijos a depender de la voz de Dios, de que Dios está complacido con ellos, hermanos, ellos van a actuar conforme a la naturaleza que portan, la naturaleza de Cristo. ¿Por qué tenemos fruto o por qué podríamos no tener fruto? Preguntémonos. Si es que lo que estamos haciendo es simplemente ponerles reglas. No pongas reglas. Hazlos conscientes de naturaleza. La naturaleza de Cristo. ¿Quién vive en ellos? Cristo. ¿A quién le pertenecen? A Cristo. Yo hago misericordia hasta 1000 generaciones. De aquellos que me aman. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Por su poder y por su gracia. Así que esa promesa nos pertenece. Esa promesa es nuestra. Vamos, dejemos el coraje, dejemos la amargura, dejemos el pendiente. Y estamos sudando por querer producir cambios. No funciona. Líderes de grupos, líderes de discipulado. No funciona por nosotros querer imponer cambios. Maestros, entendamos, no funciona por querer imponer cambios. Funciona cuando nosotros primeros estamos en la complacencia, cuando nosotros escuchamos al Espíritu de Dios y entonces el Espíritu de Dios los lleva, los conduce. Esto se va a aclarar en el proceso, mis hermanos. Dios se complació en el pueblo que obedeció el llamado de edificar el templo. Ageo capítulo 1, verso 8. Mire. Dios se complace en un pueblo, está hecho. Mira lo que sucede con la economía. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces, ¿qué dice? Me complaceré en ella. Me olvidé subrayar allí también. Me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Ahora vamos al capítulo 2, saltémonos al capítulo 2, verso 18. Consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considérenlo bien. Dios dice, estoy complacido porque mi casa está siendo edificada. Está diciéndole, pongan atención a este día. Pongan atención a este día. Les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero. A ver, hermanos, ¿qué necesitamos para que la semilla fructifique? ¿Guardarla? ¿Dónde tiene que estar la semilla para que fructifique? Tiene que estar sembrada. Mira lo que dice el Señor. Y que Dios está agradado. Mira lo que hace la complacencia de Dios. Mira lo que hace. Todavía no han cosechado su grano. La semilla está en el granero. Las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante,
yo los bendeciré. No hemos sembrado, no hemos puesto, es decir, estamos apenas preparándonos y Dios dice, yo estoy complacido y yo ya los bendije desde hoy. Donde Dios está agradado, hermanos. Por eso quiero que guarde esto. Allí está la bendición. La bendición no viene por esfuerzo. Ellos no han sembrado ni cosechado. Y Dios ya ha prometido, yo los bendigo. Hermanos, el lunes y esta semana, que ya se termina agosto, empezamos septiembre, empieza un nuevo año de clases, empieza una nueva etapa. Ok, hermanos, no ha empezado septiembre y Dios ya nos ha bendecido. Porque Dios está complacido con nosotros. No ha empezado el nuevo año lectivo. Toma la palabra, agárrate a esta palabra. No ha empezado el nuevo año lectivo y Dios ya nos ha bendecido porque Él está complacido con nosotros gracias a su Hijo Jesucristo. Somos bendecidos. Porque donde Dios está complacido, allí está su provisión. Todas estas realidades que hemos hablado, son muchas más realidades, he seleccionado solo algunos ejemplos de complacencia. Por favor, diga, todo esto se cumplió en Cristo. Colosenses 1:19. Porque, diga conmigo, agradó, le complació. ¿Qué le agradó al Padre? Que en Él habitara toda la plenitud. Hermanos, le agradó al Padre que en Cristo su Hijo habitara toda la plenitud. Todas esas realidades que hablamos hace un momento, todas esas realidades habitan ¿en dónde? En Cristo. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esto es lo que está diciendo Pablo, el Espíritu Santo a través de este instrumento. ¿Sabe lo que dice? Todas las realidades de agrado, todas las realidades de complacencia, el Padre las encerró, toda la plenitud la encerró en su Hijo Jesucristo. Es decir, ya no buscamos la complacencia en obrar de hombres. La complacencia ahora está encerrada en una sola persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde le plació al Padre encerrarlo todo? En el Hijo. ¿Todos lo están notando? No importa cuánto tú te esfuerces aparte de Cristo, no funciona. No importa cuánto tú le enseñes a tu hijo, si no es en naturaleza de Cristo, no funciona. No importa cuántas escuelas lo lleves, cuántos cursos lo pongas, cuánto trates de llenar su cabeza de información, no funciona. A menos que sea en Cristo. A menos que sea en Él. Cristo es el lugar de la complacencia. Definamos complacencia, la persona de Cristo Jesús. Por eso la salvación es una persona, porque en esa bendita y gloriosa persona, iglesia del Señor, el Padre se complació. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 5. ¿Quiere verlo? Para que esa sonrisa se note más, ese gozo se note más. Ya le dijimos, hay odontólogos para esa sonrisa, si le atemoriza sonreír. Mira lo que dice, Dios, por favor leámoslo juntos. Dios decidió de antemano adoptar. A ver, ¿cuándo fue? De antemano. Usted no había hecho nada todavía y Dios ya había decidido.
¿Sabes por qué estoy convencido que mi error no me separa de Dios? Porque Dios decidió amarme de antemano. Yo no había fallado, yo no había errado todavía, no había ni siquiera nacido. Mis papás ni se conocían. Y Él ya me había amado. Por lo tanto, ¿qué te hace creer que lo que tú haces, tus errores, te apartan del amor de Dios? Te separan del amor de Dios. Porque su amor fue de antemano. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo, a Él, por medio de Jesucristo. Ahora, muchos ven la salvación de Dios como, ya, toca salvarlos. Ya, pues, toca redimirlos para que no se eche a perder lo que hicimos con Adán. Ya, toca. Mira lo que dice. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Dios no le hizo porque le tocaba. Dios no nos salva porque le toca salvarnos. Él quiso, Él anhelaba, Él deseaba salvarnos. Dios no hace nada porque le toca. Dios hace todo porque está agradado. Porque ese es su deseo. Porque ese es su anhelo. Y le dio, por favor, no deje de leer, le dio gran gusto hacerlo. Él fue a la cruz con gran gusto. Él me redimió con gran gusto. No vayas a trabajar a regañadientes, por favor, porque lo dañas todo. Anda a trabajar con gran gusto. Anda a estudiar con gran gusto. Haz las cosas, sí, difíciles, pero hazlo con gran gusto. Porque Dios hizo la obra más imposible y más difícil con gran gusto. Dice Hebreos 12 que Él miró el gozo de adelante y soportó la cruz. Cuando entendiéramos la complacencia, las cosas se volverán diferentes. Las cosas se van a florecer. Dios nada hace porque le toca, Dios hace con gran gusto. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. A Dios no le pesó salvarnos. Para Dios no fue un peso salvarnos. Él estaba complacido con su plan. Dios estaba complacido con su plan. Todo lo que está en Cristo es amado. Todo lo que está en Cristo es bendecido. Todo lo que está en Cristo es aceptado. Mira cómo ora el Hijo al Padre. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí. Mira. Dice Jesús, yo en ellos, Padre, yo en ellos, tú en mí, yo en ellos, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Cómo somos perfeccionados en la unidad? Somos perfeccionados en unidad cuando partimos de que Dios está agradado de nosotros. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en nosotros. ¿Tú crees que Dios viene a habitar a una casa ya porque le toca? Dios viene a habitar a una casa porque esa casa es su agrado y su deleite. Y eso fue lo que sucedió en el nuevo nacimiento. Nuestro corazón fue cambiado para ser una casa para Dios, transformado, y ahora Él vive en su casa, aquí, con gozo. Hermanos, Dios está habitando en nuestras moradas. Tienes una casa. Tú eres dueño de una casa. Y Dios habita en esa casa. Y Dios no está allí porque le toca.
Dios está allí con gran gusto. La comunión con Dios es un deleite para Él. La comunión con nosotros en su Hijo es un deleite. Disfrutamos amistad, disfrutamos compañerismo, disfrutamos de vida. Dios está agradado en nosotros. Lo está. Y no hay nada que yo pueda hacer o dejar de hacer para cambiar ese hecho. ¿Lo creemos, familia? ¿Lo abrazamos? Entonces, mira, para que el mundo sepa. ¿Sabes por qué el mundo no sabe? ¿Sabes por qué el mundo no cree? Porque dice, yo no quiero vivir como ese amargado. Yo no quiero vivir como ese tacaño. Por eso es que el mundo no quiere. Pero cuando el mundo nos encuentra complacidos en Dios, el mundo sabrá que Cristo es el enviado. El mundo sepa que tú me enviaste y que mire por favor, léalo, los amaste tal como me has amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Tal como amó a su Hijo. Dios no me ama con menos amor. A ver, para Cristo una calidad de amor, pero para ellos otra calidad de amor. Es la misma calidad, es el mismo amor con el que nos ama, para que sepan que yo los amo como amo a mi Hijo. El Padre no reparte migajas. Dios no tiene migajas de amor. Es el mismo amor del Padre por el Hijo, es el mismo amor con el que me ama. ¿Cuántos lo disfrutan? ¿Para cuántos deja de ser hoy un concepto y empieza a ser un disfrutar? El Padre me ama con el mismo amor que ama al Hijo. ¿Tú crees que un día el Padre dejará de amar a Cristo? Bueno, nunca me dejará de amar a mí. Nunca te dejará de amar a ti. ¿Lo crees, iglesia? Lo abrazamos, lo disfrutamos. Hermanos, si Cristo es bendecido, yo también lo soy. En Él tengo complacencia. No se trata de mis méritos, se trata de Cristo. Muchos creen que el Padre simplemente los está tolerando. No, el Padre no me tolera, el Padre me celebra. Pongan la atención. Muchos piensan que Dios los está aguantando. Fuera de Cristo, Él está aguantando. Y cada día es una oportunidad para el arrepentimiento. Pero en Cristo, Él no me tolera, Él me celebra. Porque me ven el amado, me ven el bendecido, me ven el aceptado. Que nuestras relaciones empiecen a cambiar y a cobrar vida con esta realidad. Por favor, baja tus expectativas de la gente, quita tus expectativas de la gente, porque estás decepcionado y estás frustrado. ¿Por qué razón? Porque no entiendes la realidad de complacencia. Hermano, créelo, créelo. Él está agradado de nosotros. Y hermanos, si Él está agradado de mí, también está agradado de mi hermano que está en Cristo. ¿Por qué yo lo miro con desagrado? Ama a la gente no por lo que hacen por ti, ámalos porque están en Cristo. Sirve a las personas no porque te sirven a ti de regreso. Aunque te maltraten, sírvelos porque están en Cristo. No servimos por méritos, servimos porque esa es la vida que se nos dio. Ama a tu esposo, no porque necesariamente tu esposo se ha portado bien, ámalo. Porque si está en Cristo, el Padre está complacido con él. Sirve a tu esposa, ¿por qué? Porque es una hija de Dios y en Cristo el Padre está complacido. Hermanos, Él nos celebra. Lucas 3:22. La primera palabra del Padre al Hijo, la primera palabra registrada. Ponle atención.
la primera palabra registrada en los evangelios que el Padre le habla al Hijo. Yo hubiera pensado, o hubiéramos dicho nosotros, a ver, Jesús, a ver, toda la obra que hay que hacer, las ciudades que hay que visitar, los milagros que hay que realizar, los enfermos que hay que sanar. El Padre nunca le habla eso al Hijo. ¿Qué le dice? La primera palabra registrada: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Él no ha hecho un milagro, Él no ha sanado un enfermo, Él no ha visitado ninguna ciudad ministerialmente, pero el Padre ya le dice: hijo, no necesitas hacer nada, yo estoy complacido contigo. Mi querido hermano, por estar en Cristo, quiero que sepas algo. Y te pido perdón si no lo he hecho antes. Mejor yo, no si lo he hecho, porque no lo he hecho antes. Quiero que sepas, como un siervo en esta casa espiritual, simplemente quiero que sepas, estoy complacido con usted. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la posición en Cristo. Y que el Espíritu Santo nos fortalezca para amarnos y valorarnos desde esa posición. Hermanos que sirven en esta casa, no tienen que hacer nada para que sepan que la complacencia del Padre es la misma complacencia en nuestros corazones para con cada uno de ustedes. No necesitan hacer nada para ganar la complacencia que ya Cristo la ganó por su obra en la cruz. Somos aceptados y somos amados por esa complacencia. Me encanta esto y me apenó el tiempo como corrió, pero mis hermanos, la complacencia abrió el paso para escuchar la voz. Dios complacido en su Hijo y le habló a su Hijo. Hermanos, estoy claramente convencido que necesitamos ejercitar la complacencia para empezar a escuchar la voz del Espíritu de Dios. Estoy plenamente convencido, familia, de que nuestra necesidad no es de más conceptos, que nuestra necesidad es escuchar la voz de Dios, y la única manera en que lo vamos a hacer es cuando empecemos a estar conscientes de que el Padre está complacido con nosotros. Hermanos, es crucial para lo que viene, es crucial para toda la obra que Dios quiere llevar a cabo, que nos volvamos hombres y mujeres que escuchan la voz del Espíritu. Pero ¿cómo empezamos a escuchar la voz del Espíritu? La primera voz que tenemos que escuchar es: hija, estoy complacida contigo. Hijo, estoy complacido contigo. Cuando tú detectas ya esa voz en tu corazón, entonces se abre el flujo, el canal de comunicaciones, y Dios te empieza a hablar. Pastor, ¿por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué yo nunca escucho la voz de Dios? Porque la primera palabra que tengo que afinar mi oído a escuchar es la palabra de complacencia. Yo tengo que escuchar, y yo tengo que, hermanos, y no hablo de un escuchar audible físicamente, acá adentro: hijo, estoy complacido contigo. No tienes que hacer nada para ganarte mi favor. Te amo, te amo, te amo, te amo. No tienes que hacer nada, porque agradarme es una tarea titánica que solo Jesucristo, mi Hijo, lo logró. Todavía muchos creemos que podríamos agradarle a Dios en nuestras fuerzas. ¿Todavía crees ese intento de la religiosidad aparente? De que, podemos hacer algo para agradar a Dios. Es imposible que hagamos algo para agradarle. Todos los esfuerzos para agradarlo al Padre ya los llevó a cabo. Uno se llama su Hijo, Jesucristo. Y yo tengo que empezar a disfrutarlo.
creerlo. Y entonces vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Vas a empezar a escuchar: oh, Señor, te escucho. Ese eres tú. Dios va a empezar a poner nombres, personas, obras, acciones, decisiones, orientaciones. Dios va a empezar a hablar. Su voz se va a venir en avalancha, su voz, al punto que le vas a decir: Señor, espérate un ratito, no me hables tanto. Porque cuando empezamos a descubrir que Él está complacido en nosotros, entonces empezamos a escuchar su maravillosa voz, la voz del Espíritu. Hemos venido construyendo esta idea, este pensamiento durante estas semanas. Dios quiere, familia, Dios anhela manifestar la mente del Espíritu en nosotros. La mente del Espíritu, todos los pensamientos de Dios vendrán. ¿Cuándo? Cuando yo parto, estoy escuchando. Él está complacido conmigo. No es por sugestión, no es por positivismo, es por creerlo, es por confiar. ¿Cuántos creen la complacencia del Padre? En el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu vientre, de donde fluye el Espíritu de Dios, de tu interior, dice. Por un momento, por unos segundos, no digas nada, solamente escucha. Solamente escucha. No digas nada, solo sintonízate. Sintonízate. Muchas veces hablamos tanto que no lo dejamos hablar a Él. Solo escucha, porque Él tiene una voz. Él habla. Habló, habla y hablará. Y Él habla en el Hijo. En el Hijo nos habla. Escucha un momento. Escúchalo decir: hijo, hija, hijo, te amo. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada para ganarte mi favor. Por eso fue que envié a mi Hijo Jesucristo, para ponerte en Él. No tienes que hacer nada para agradarme. Estoy agradado de ti. Estoy agradado de ti. Estoy agradado de ti. Estoy complacido, porque no veo tu pecado, no veo tu error, no veo tu pasado. Veo a Cristo, mi Hijo, quien llevó tu pecado, tu pasado y tu error. Hermano, celebre más, disfrute más, medite más la complacencia del Señor. El Espíritu Santo no es místico. La presencia de Dios no es mística. No, la presencia de Dios es real, donde hay un corazón complacido en la obra de Cristo. Hermanos, es el tiempo. No podemos perder días, no podemos perder meses, no podemos perder años en la amargura. No podemos. Es el tiempo, es ya. Es ya, el disfrute es ya. No postergues el paraíso, no postergues el deleite. Es hoy. Tu Padre te ama, no por lo que eres, no por lo que has hecho o por lo que eras, porque te hizo nuevo te hizo en Cristo. Abraza su amor. Deja de estar con el pendiente: ¿qué tengo que hacer para agradar? No, cuando vivimos desde el agrado, ¡pum!, la obra de Dios se activa en nosotros. Me permite, ya me pasé del tiempo, así que solamente quiero dejar un ejemplo real. Vilma fue la número 20 de 22 hijos. A los 4 años, la polio la dejó sin fuerza en las piernas. La polio. Los médicos dijeron: nunca volverá a caminar sin aparatos. Pero su madre creyó distinto. No la trató como inválida, la animaba en cada intento, celebraba cada paso. A veces tenemos ojos para fijarnos en el problema grande, pero no nos fijamos en los pequeños avances.
En los pequeños pasitos. Hermano, sí, tu hermano tiene mucho que crecer, pero fíjate no en lo que tiene que crecer, fíjate en lo que ya ha crecido. Tu hijo tiene mucho que avanzar, mucho que madurar, pero fíjate en lo que ya ha logrado. Porque eso hace un padre. Eres mi campeona. Dios te ha dado fuerza. Me alegra verte intentarlo. Eran las palabras que escuchaba la niña. No le habló de límites, le habló de propósito. Vilma se levantó. A los 12 años ya caminaba sin aparatos. Comenzó a correr y nunca se detuvo. En Roma 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma, Vilma Rudolph ganó 3 medallas de oro. De ser la niña inválida se volvió, así la describían, la mujer más rápida del mundo. La complacencia de su madre se convirtió en su fuerza. Cuando la complacencia es nuestra atmósfera, vamos a ver milagros suceder. Vamos a ver grandes obras suceder. Y la complacencia que tenemos, quizás tu papá nunca te dio palabras de apoyo, tu mamá quizás no te animó, pero tenemos las palabras de aquel que habló eternamente. Eres mi hijo y estoy complacido contigo. Aunque el mundo, aunque padre y madre te hayan dejado, yo estoy complacido contigo por mi Hijo Jesucristo. Celebremos esto en su nombre.